Ok, buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre convocados por el poder del Espíritu de nuestro Señor. Y pues nada, iniciaremos esta tarde noche el capítulo 5 y pues lo terminaremos, es del 1 al 20 los versículos, así que pues bueno, le vamos a entrar, no sin antes escuchar unos 5 minutitos de repaso de la clase pasada que mi esposita nos va a compartir. Amor, ¿quieres pasar aquí? ¿O no. quieres estar sentada aquí? Bueno, buenas tardes a todos. Fuerte, más fuerte. La semana pasada vimos dependiendo solo de Dios. El objetivo fue reconocer que la mejor forma de vivir nuestras vidas breves es dependiendo de Dios, buscando hacer su voluntad y dándole la gloria en todo tiempo. Y el versículo a memorizar fue: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. De Santiago 4:15. Dice aquí, Santiago en su carta nos muestra que para Dios no hay, no es problema de que nosotros hagamos actividades cotidianas, sino el problema es de que no lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que no lo tomemos en cuenta, que lo dejamos de reconocer en nuestras necesidades y no depender de Él. Y también nos dice que nuestra vida es como neblina, que dura un poco de tiempo y luego se desvanece, es temporal nuestra vida. Y también nos compara a Dios con la vida y la gloria del hombre, con la hierba y la flor del campo que pronto se acaba. Y es un contraste de la vida del hombre con lo de la palabra del Señor, porque la vida del hombre es temporal, momentánea, y la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Y también nos muestra que cuando hacemos planes, pues debemos de decir si Dios quiere. Si Dios quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Porque el Señor pues dice viviremos porque no sabemos si el día de mañana vamos a vivir o no, ¿verdad? Entonces Él es el que nos da la vida, el respirar, y eso nos muestra que si el Señor quiere, no nomás es una palabra mágica, sino es decir, Señor quiere con el entendimiento, el razonamiento, el entendimiento de nuestro corazón, que es hacer la voluntad de Él y para darle la gloria, ¿verdad? Y también nos muestra 4 áreas de nuestras vidas, que la primera área es lo espiritual, que es desarrollar una relación diaria con Él a través de su palabra. Y la segunda es su provisión, que es depender totalmente para todo lo que necesitamos, que Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos algo. Él ya lo sabe. Entonces eso también es que necesitamos depender de Él, que no nos hagamos autosuficientes así nosotros mismos, ¿verdad? Que necesitamos de Dios. La tercera área es de su protección, depender del Señor para que nos proteja del enemigo y del sistema de valores de este mundo. Y la cuarta área es depender de la sabiduría de Dios, pedirle al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas para así cumplir su plan y reflejar su imagen. Y también nos dice que en esa dependencia vivir gozando de su plena voluntad, enfocados en lo eterno, renovando nuestra mente, haciendo discípulos, obedeciendo la palabra y dándole gracias en todo tiempo, ¿verdad? Y también Él nos muestra que nosotros en nuestras jactancias nos somos soberbios, ¿verdad? Si nos jactamos somos soberbios, y la jactancia es mala en nuestras vidas. Y así también dice que cuando uno no hace lo bueno, pero debemos hacerlo y no lo hacemos, también es pecado, ¿verdad? Y aquí lo último que dice es en Efesios, que nos dice aquí: mirad cómo pues con diligencia cómo andemos
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Señor. Efesios 5, 15, 16. Amén. Muchas gracias, amor. No venías preparada. Muy bien. Saca otra Biblia. Pergamino. Sí, muy bien, amor. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Son 20 versículos, está largo, pero vamos a ir ahí un poquito con ritmo, a ver si no nos tardamos mucho. Pero como quiera, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario, pues lo hacemos. Tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Alguien quiere un cafecito para tomar o no? No, yo estoy bien, gracias. Yo creo que al final, sí. Muchísimas gracias, hermano, por la duda. Ok. Muy bien. Pues nada, iniciamos el título de esta semana, nuestra conexión, iba a decir, es advertencia contra los Opresores. si es opresores. Sí, ahí está mal. Y fortaleza para los hermanos. Así que es advertencia para los que oprimen. Y es fortaleza para los hermanos, para los que resisten esto. Pero bueno, aquí hay dos lados de la moneda. El Señor nos va a hablar. De pronto, pienso yo que de pronto nos va a tocar estar o en un lado o en otro o en los dos. Así que pues que el Señor nos hable a cada uno, ¿verdad? Que el Señor nos hable a cada uno y que estemos atentos a lo que el Señor nos dice para ser obedientes, ¿verdad? Para poner por obra su palabra. Ok, tenemos un objetivo, dice así, recibir con prontitud la parte que nos corresponda, así de simple, ¿no? Y pone Santiago 1, 9 y 10. Si lo leemos estaría padre. Sí. Ahí debe estar atrasito. Dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Amén, hermanita, así es. Así que pues nos recuerda eso, ¿no? O sea que el que es rico, recordemos, pues bueno, en su humillación, pero que el que es pobre, pues en su exaltación, que es Cristo, ¿verdad? Y, o sea, Cristo es las dos cosas para lo mismo, nomás que al rico lo pone en su lugar y al pobre lo levanta, pero no que lo levante por sobre los demás, sino que nos pone a un mismo nivel. Porque cuando vimos esa clase creo que comentamos eso, ¿no? O sea, el pago fue el mismo para el rico que para el pobre. La sangre preciosa de mi Señor. O sea, eso no cambia. Entonces, por eso es que el Señor nos pone aquí. A ver, tú que crees que estar aquí, póngase aquí. Y usted que cree que estar acá, póngase acá. ¿Verdad? O sea, usted gloríese en su exaltación, que soy yo. Y usted en su humillación, que soy yo. ¿Verdad? Digo, diciéndolo Cristo. ¿Verdad? Muy bien. Versículo a memorizar. Tenemos un versículo a memorizar que es 5:7 y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Un poquito largo, pero está muy padre este versículo. Trae 3 secciones ahí. Nos pide paciencia, y esta paciencia no solo nos pide sino que estemos esperando al Señor, porque es hasta la venida del Señor. Pues la paciencia es esa, esperándolo a Él, mirando cómo el labrador, ¿verdad?, espera su precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba lo que Dios le manda, que es la lluvia temprana y o tardía cuando tenga que llegar, ¿no? Y bueno, pues ahí nos está hablando el Señor. Y pues vamos a darle. Versículo 1. Lo voy a leer yo y ahí los demás me van ayudando poco a poco.
Y vamos, misma dinámica, contestando y observando. Y si hay alguna duda o pregunta, pues acá nomás abren el micrófono y acá levantan la manita, ¿sale? Muy bien, bueno. Pues dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bueno, pues este es el primer versículo, viene solito, bueno, solito lo pusieron aquí, porque ponen aquí dos preguntitas, pero el pastor lo puso como no una amenaza, sino como una precisamente advertencia para que, ojo, o sea, hay posibilidad, ¿verdad? Porque, o sea, exacto, o sea, como reacciona, ¿verdad? No sigas poniendo tu mirada en lo material, en lo que se ve, sino que esas cosas van a quedar, esas cosas van a perecer, ¿no? Son temporales, ¿verdad? Y es que esto nos lo da, no quiero entrar en mucho detalle ahorita en eso, creo que la misma escritura nos va a ir mostrando, pero nos da la pauta de que el Señor nos puso en esta línea de tiempo y en este espacio para poder ser sacados viviendo en esta tierra, despreciándolo todo por medio del Espíritu que Él ha hecho morar en nuestros corazones. Esto, cuando hablo de despreciándolo todo, no quiero decir que todo lo vamos a despreciar, pues por supuesto que no. Yo debo de tener una casa y debo de tener un carro y debo tener cómo moverme y debo tener cosas, ¿no? Pero no poniendo tu mirada en ello, ¿verdad? Que no sea lo principal, que no andes detrás de las cosas, sino que las cosas sean una herramienta para hacer lo que nuestro Señor nos mandó a hacer. ¿Qué se recomienda a los ricos opresores? Llorar. Dice la primera pregunta. Llorar y aullar. Ahí vamos. ¿Por qué? Por las miserias que vendrán. Por las miserias que les vendrán. Por las miserias que os vendrán, exactamente. Van a empezar a hablar mis tripas. Ahí sí le dicen cosas, hermanita. No les haga caso. Van a estar opinando. Van a estar opinando, sí, casi creo. Bueno, ok. Pregunta, duda hasta aquí. Pues es el primer versículo. Vamos a continuar. Pero si hay alguna cuestión, pues inmediatamente. Nada más eso me hizo recordar algo en Eclesiastés que dice que, bueno, dice, nadie sabe para quién trabaja, no es cierto. Qué raro que venga en Eclesiastés eso. No es cierto, pero casi. Pero casi, pero algo así dice como que dice que como que acumulan muchas posesiones y al final, pero ¿verdad que sí? ¿Algo así? Sí, algo dice. Pero ahí lo voy a buscar para decirlo, pero sí me recordó mucho de ese capítulo, porque en casi todo Eclesiastés habla bastante de la miseria de una persona que trabaja para acumular y al final pues otros se benefician o sea, no disfruta lo que creo que el Salomón, porque es un don también que Dios te da, poder disfrutar de sus bendiciones. Sí. Hay una combinación de cosas que todas nos las da el Señor para poder aplicarlas, nos las da en su palabra obviamente, para poder aplicarlas y poder disfrutar lo que Él nos hace trabajar en un jornal normal, obtener y disfrutar. No solo para nosotros, sino para poder también repartir y compartir con los demás, ¿verdad? O sea, es algo hermoso, pero el Señor tiene la armonía y uno como pues quiere más y más y más y ahí es donde empieza la situación, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con esto y ahorita aquí hacemos otro comentario. Muy bien, versículo 2 y 3a, esto quiere decir que es del 3 hasta la mitad. ¿Me puedes ayudar, mi amor, con eso? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de
todo vuestras carnes como fuego. Amén. Así que nos empieza a decir el Señor que nuestras riquezas están podridas, ¿verdad? Y que vuestras ropas están comidas por la polilla. Se empieza a ver podredumbre y empieza a haber no aprovechamiento de las cosas que se acumularon, ¿verdad? ¿Puedo leer el versículo? Sí, claro, sí, ya lo Es tiene ahí. Es el Por 6.1, supuesto. Eclesiastés 6.1 dice. Yo parafraseo, ¿verdad? Nadie sabe para qué entrar. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Amén, amén, amén. Así es, exactamente así es. ¿Cuál es, hermanita? Eclesiastés 6, 1 y 2. Eclesiastés 6, 1 y 2, por si lo quieren anotar. Está hermoso. Y así es, nuestro Señor es el que nos dota de todas esas cosas, ¿no? Muy bien. Así que veíamos que era el acumular riquezas, ropas, oro, plata, lo que sea, ¿no? O sea, pero aquí el problema es guardar, acumular para tener, ¿verdad? Y bien, bueno, dice ahí, ¿cómo están sus riquezas? O sea, la preguntita ahí, ¿cómo están sus riquezas? Podridas. Podridas, sus riquezas podridas. Porque las tienen para acumular, pero al acumular pues se te va a podrir, ¿verdad? Dice, ¿cómo están sus ropas? Comidas de Están comidas de polilla. polilla. Comidas por polilla. Comidas por polilla. ¿Cómo están su oro y su plata? Enmohecidos. Enmohecidos. O sea, dice que están enmohecidos. También esa es corrupción. También eso es podredumbre, ¿verdad? O sea, empieza a corroerse los metales. Y luego dice la última preguntita ahí en esta sección, dice, ¿cuál será la función del moho en el día del juicio? Testificaré contra de ellos. Testificará en contra, así es, de ellos. Así que, ¿cómo lo pone nuestro Señor, verdad? O sea, el mismo moho de tu oro que se te está echando a perder, eso va a testificar en contra de ti de que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si es malo ser rico, no, el problema no es eso. Observamos en todos estos versículos que son 2 y medio, ¿verdad? Por así decirlo. Es actitud, o sea, es la actitud que tienes ante esas cosas y el propósito que tienes para ello. O sea, porque si tú trabajas el jornal de trabajo y el Señor te remunera muy bien, pues perfecto, el Señor te añade. Pero si tú quieres más y codicias más para guardar y para guardar y para guardar, eso es lo que va a hacer que todas estas cosas ocurran. Pero si tú con el trabajo vas obteniendo más y más y tú no te afanas, sino que el Señor te va añadiendo más, ¿sí? O sea, no quiere decir que consigas 2, 3 trabajos, que quieras poner 2, 3 negocios en el sentido de que te ocupe más tiempo. O sea, no sé si me estoy explicando, porque tampoco está mal que pongas 2 o 3 negocios. No, pero que no tengas el que me tiempo manden. para congregar. Exacto. A ver, si tú dices, bueno, yo tengo un negocio y tengo mi jornal de trabajo, estoy perfecto, ok, bueno, y el Señor me añade, ¿verdad? El porcentaje que recibo está perfecto, ok. Pero me sale la oportunidad de poner otro negocio, ok, bueno, pongo una persona que les voy a tener que pagar bien porque yo no voy a poder estar en 2 tiempos así, sino que hago lo que tengo que hacer. ¿Qué quiere decir? Reparto más, doy más empleo a otros y a lo mejor, un ejemplo, a lo mejor de aquella tienda no me queda el mismo porcentaje de esta, me queda un poco menos, pero porque estoy repartiendo, pero esa es la otra ganancia, ¿verdad? Y el Señor es correcto, está perfecto.
mientras no busques esa riqueza para acumular y acumular y acumular. Esa es la situación. La actitud que tenemos ante eso, obviamente que eso nos lo da el Espíritu, ¿verdad? O sea, el Espíritu nos muestra que esas cosas no sirven de nada, sino que buscamos lo que dice lo que dice Mateo 6:33, ¿no? O sea, buscamos primeramente su reino y lo demás se nos va añadiendo, obviamente trabajando en el jornal que debemos de trabajar, ¿verdad? ¿Cómo lo consigues? O sea, ¿de qué manera lo consigues? ¿Afanándote? ¿O lo consigues trabajando normal, tu jornal y el Señor te lo añade? Perfecto, está perfecto. O sea, aquí es cuestión de cómo lo consigues y el propósito para el cual lo obtienes, ¿verdad? Si lo quieres para ti, solo para ti, y para seguir acumulando y teniendo, pues te va a pasar lo de esto, con tu ropa, con tu dinero, con tus riquezas, con todo eso, ¿no? Pero si no, el Señor te va a ir dando hasta donde Él quiere, ¿no? O sea, ya lo hemos sabido que el Señor no está peleado con el dinero, sino que el problema de todo es el amor al dinero, ¿verdad? Y tener esa codicia, tener esa situación, ¿verdad? Y pues obviamente cómo y dónde inviertes tu dinero, el Señor va a observar de qué manera también estás manifestando con esa actitud de cómo inviertes tu dinero. Y digo inviertes porque lo puedes gastar, pero en el sentido de que si lo das para la gloria del Señor, me refiero no que lo des todo, no estoy hablando de eso, sino que procures, ¿verdad? O sea, que procures y todo, pues el Señor te da para más perfecto. O sea, tú estás teniendo una armonía con tu economía, con tus cosas, con lo que el Señor te bendice, ¿verdad? Estás teniendo una armonía con Él y contigo, ¿verdad? Entonces, así es. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo está bien? Sí. Bueno, siguientes versículos. El 3b al 4. Laurita, ¿me puedes ayudar? Sí, dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Así que aquí nos empieza a mostrar, ¿verdad? Que hemos estado acumulando tesoros para los días postreros. O sea, tú querías enriquecerte para tener seguridad en tus riquezas, ¿verdad? En tu provisión. Cuando esto te distorsiona un poco, ¿verdad? Porque pues quien te da la provisión es el Señor, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la línea está delgada, o sea, la línea es delgada, no es, o sea, está mal entonces acumular, tampoco está mal, simple y sencillamente que no sea como para que digas tú, bueno, en esto voy a poner mi confianza. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que decir, bueno, pues gracias a Dios estoy obteniendo, el Señor me está añadiendo más de lo que ocupo, bueno, pues voy a repartirlo, ¿verdad? O sea, voy a repartir esto. Será para ofrendas, esto para lo otro, y esto lo guardo, ¿verdad? Para lo que se pudiera ofrecer. Y no está mal acumularlo, porque no lo estás acumulando con el deseo de tener más y más y más y más. Simplemente el Señor te lo está añadiendo. Y tú tienes para poder repartirle más a tus hermanos en necesidad o lo que pudiera venirse, ¿no? O sea, lo que pudiera venirse también. No sé si me estoy explicando, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna... Está abierto para cualquier comentario, ¿ok? Entonces dice ahí las preguntitas en la hojita. Pero, Faltan una... sí, faltan los capítulos, sí, es cierto, hasta el 6. versículos, sí. Sí, es correcto. Nos muestra un poquito de ahí, antes de brincar a los otros versículos, que aquí clama el jornal de los obreros. O sea, aquí habla de los opresores, prácticamente está hablando de ellos, ¿verdad? De aquellos que contratan personas y que ya trabajaron y que
o les malpagan, o les pagan a destiempo, o digo, no quiero que con esto decir que pues a lo mejor pudieras pagar a lo mejor un día de destiempo o lo que sea, pero pues hablado, platicado y en un acuerdo, ¿verdad? Obviamente que pudiera darse el caso, pero habla de los que con premeditación, alevosía y ventaja hacen estas cosas, ¿verdad? Y entonces dice dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así que el Señor está atento a todas estas cosas, ¿verdad? Y conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. Si nosotros trabajamos con esa intención, el Señor lo va a saber, por supuesto que lo va a saber. Y nos está hablando, ¿verdad? Nos está hablando para que si estamos en esa postura, pues dejemos de hacerlo, y si no, pues nos cuidemos de esas cosas, ¿verdad? Ok. Muy bien, continuamos. Versículos 5 y 6. ¿Me ayuda, hermanita? Habéis vivido en deleites sobre la tierra y has sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? De esta persona opresora que pudiera ser opresora ¿y de qué hablan estos versículos? De vivir para sí, o sea, de obtener las cosas para sí, habiendo vivido en deleites sobre la tierra, o sea, todo lo que te agrada, todo lo que te deleita a mí, yo quiero vivir bien, o sea, alegre y contento sin importarme lo demás, ¿verdad? Y lo dice y sido disolutos, o sea, no te importa cómo vivas moralmente, porque esta palabra tiene raíz así de vivir fuera de la moralidad inclusive, o sea, ya no te importa nada, ¿verdad? Y habéis engordado, dice, vuestros corazones. Habla de vuestros corazones, pero pues te has saciado de todo. O sea, no te ha importado nada, te has saciado de todo, has engordado tu corazón, pero para la matanza, o sea, es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En ti. Muy bien. Las preguntitas que teníamos ahí dice, enumera los 4 haberes de los ricos opresores aquí mencionados. Entonces, el primero, obviamente que están en el otro. Se han acumulado tesoros para los días posteriores. Así es, el primero empieza ahí. Moví la pantalla porque empieza desde la página anterior que dice, han acumulado tesoros para los días postreros. Ya explicamos esta situación, que no es el hecho de acumular, sino el propósito por el cual lo acumulas y la actitud de cómo lo acumulas. O sea, cuando hablo de actitudes, hablo de cómo lo consigues, o sea, con qué afán, con qué, ya lo que comentamos ahorita, ¿verdad? Número 2. Han vivido en deleites sobre la tierra. Sí, ese sí ya está acá en el otro, sí. Han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, así es. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Número 3. Han engordado sus corazones como en día de matanza. Han engordado sus corazones como en día de matanza. Pone este ejemplo como en día de matanza porque dices, bueno, pues cuando van a matar los cochinitos o las vacas, bueno, pues primero las engordan, ¿verdad? Para poder que les aproveche la carne. Entonces, eso es lo único que estás haciendo, estás engordándote tú, pero para el día de la matanza, ¿verdad? Y número 4. Han condenado y dado muerte al justo. Han condenado y dado muerte al justo. Así es. Y bueno, sabemos que no nos confunde la palabra, ya sabemos que justo no hay ni uno, ¿verdad? Pero son justificados todos aquellos que han creído en el Señor por el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros y por la fe que Él nos ha dado para poder venir a Cristo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Todo está bien? Bien, continuamos. Ahí vamos buen ritmo.
Muy bien. Hay unos en la hojita, se me pasó mencionarles, creo que ya lo vieron, hay unos como subtítulos ahí, ¿verdad? Ya vimos las posesiones de los ricos opresores, ya vimos los haberes de los ricos opresores, y ahora vamos a ver, por tanto, hermanos, paciencia, punto y coma y paciencia, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver. Sí, del 7, bueno, dice aquí del 7 al 12. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Fabricio, ¿me podrías ayudar con esos versículos 7 y 8, por favor? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguantando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Gracias, Fabricio. Muy bien. Así que ahora ya nos mostró esta actitud de los opresores. Y ahora nos dice, bueno, por estas cosas, ¿verdad? Por tanto, o sea, por todo lo que vimos ahorita, por todas estas cosas, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ¿a qué nos empieza a invitar? A no tomar justicia por nuestra propia cuenta, o sea, tener paciencia. El día del Señor viene, hasta la venida del Señor, y lo dice, mirad, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra un ejemplo. Mira cómo el labrador espera su precioso fruto, o sea, lo que va a recibir, pero lo espera, ¿verdad? ¿Cómo lo espera? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿verdad? Y luego después nos dice que tengamos vosotros paciencia y afirmemos vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y pues nos lo dice de muchas maneras, ¿no? Está cerca. Aun cuando el mundo cree que pues ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? 2000 años y contando, pero la venida del Señor está cerca, y los que hemos sido instruidos en la palabra de Dios, podemos observar que cada día está más cerca el Señor, o sea que las cosas se están poniendo de un modo muy violento, muy distorsionado, muy descompuesto, si de por sí que ya lo estaba, ¿verdad? Pero cada vez se está poniendo peor, ¿verdad? Preguntas que tenemos ahí. ¿Cuál es la certeza que debe afirmar mi corazón para fortalecer mi paciencia? Que el Señor vendrá. Sí, la certeza, exacto, sí, la certeza de la venida del Señor. Que el Señor vendrá está correcto. La certeza de la venida del Señor. Que nuestro Señor vendrá, es correctísimo. Es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Cuando ves así como todas las cosas que están pasando, la injusticia, maltrato, violencia, corrupción, inmoralidad. Es como que eso es bien pronto. Sí. Lo primero que se te viene, al menos a mí cuando yo veo esas cosas como... Sí, está muy revuelto todo, ¿no? Wow, increíble. Y los gobiernos dándole a la gente lo que quiere. O sea, casi voten por mí y gobiernense solos. Sí. O sea, nomás déjenme sentarme en la silla. O sea, ¿cómo? O sea, es increíble, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que nos pasa por creer que podemos tomar el lugar del Señor, ¿verdad? Muy bien. Versículos del 9 al 11. Magdalena, ¿me puedes ayudar? Sí. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Así es que nos vuelve a invitar, ¿verdad? Sí, nos acordemos que ya nos está hablando a nosotros a partir del 7, ¿verdad?
y nos dice que tengamos paciencia, pero ahora nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, ¿verdad? Para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué te está diciendo? Lo mismo, el Señor está cerca, ya está la puerta, o sea, y el verdadero juez, el que sí va a juzgar, el que va a decir, el que va a pagar, el que dará el pago, ¿verdad? Y es nuestro Señor. Y lo dice más en el 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues, ¿cuál de los profetas no sufrió, no? O sea, no padeció por causa de la justicia, como las bienaventuranzas lo declaran, ¿verdad? Y que eso es, pues, bienaventurado para cualquiera de nosotros. Obviamente el mundo no lo ve así. ¿Por qué voy a padecer? Por causa del nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, bueno, pues porque esto es así. Él padeció y nosotros vamos a padecer también, ¿verdad? Y nos dice ahí, ¿verdad? El 11, que he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y nos pone el ejemplo: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. O sea, cómo Job tuvo esa paciencia y cómo el Señor terminó con él, en el sentido de una manera, como lo declara ahí, misericordioso y compasivo, ¿verdad? Al final, aunque la prueba y el camino por donde lo hizo pasar era, pues, escabroso y espinoso, ¿verdad? Verdaderamente, porque acabó con todo lo que tenía, hasta con su salud, ¿verdad? O sea, es increíble que ya ni siquiera estar, o sea, imagínate en la postura de Job, ya ni siquiera estar, podías estar a gusto porque él estaba lleno de llagas, o sea, no podía ni siquiera estar. O sea, es increíble eso ya, o sea, ya es algo que pues te haría blasfemar en contra del Señor, ¿verdad? Pero ni aún así, ¿no? Y al final habla del Señor, o sea, el fin del Señor es que, pues, Él fue misericordioso y compasivo. ¿Qué nos está diciendo con eso? O sea, ustedes aguanten, no importa que venga la tribulación, no importa que venga la opresión, el juez está a la puerta, o sea, el juez está a la puerta y vendrá pronto, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí las siguientes preguntitas, dice, ¿cuáles son las 3 instrucciones prácticas que aquí se nos dan para fortalecer nuestra paciencia en la espera de la venida del Señor? Disculpa, falta todavía el 12. ¿Qué hice? El 12 todavía falta El para versículo- responder la El pregunta. versículo 12. Bueno, ok, sí. Vamos gracias, hija. Sí, es que nomás está hasta el 12. Perfecto, 12 lo leo así rápido y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y pues lo que nos dice es que no nos conturbemos, ¿verdad? O sea, que no nos desesperemos y que empecemos a hablar de más, sino que seamos serenos, tengamos paciencia. El que va a dar el pago lo va a dar y es el juez y va a juzgar, pero nosotros no debemos de andar jurando por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que mi sí simplemente va a ser así como te lo digo es sí y así como te lo digo es no, ¿verdad? Y que así sea, ¿verdad? Ahora sí, vamos a las preguntitas que dice ahí, cuáles son las 3 instrucciones prácticas que aquí se nos dan para fortalecer nuestra paciencia en la espera de la venida del Señor. En nuestra gracias, en la esperanza de la venida del Señor, así es. No quejarnos unos contra otros para que no seamos condenados, sería una. Sí, que es de ahí desde el 9, así es. No quejarnos unos contra otros para que no seamos condenados. Ese es el número 1. No quejarnos unos contra otros para que no seamos condenados. El 2 sería tomar como ejemplo la aflicción de los la paciencia de los profetas. Así es. Tomar como ejemplo la aflicción
y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. O sea, ellos tuvieron esa paciencia en medio de la aflicción, ¿verdad? Esa es la número 2. Y la número 3, no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que no caigamos en condenación. Lo que nos está hablando es que tengamos, que esa paciencia no nada más solo sea de, bueno, espero, no, sino de que cuando esperas en el Señor, esperas conforme a su voluntad. Así que aquí lamentablemente prácticamente lo que nos está diciendo es, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te piden llevar una milla, lleva 2. Si te piden la capa, dales el abrigo. O sea, de eso está hablando, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa paciencia. Y que pues ahora sí que esto de no juréis, como que de pronto te puede decir, bueno, aquí ya está hablando de otra cosa. No, está hablando de lo mismo, pero está hablando como que no caigas en desesperanza, ¿verdad? Y creo que la palabra está por ahí, esperanza, que no caigas en esa circunstancia de que comiences a decir tal o cual cosa cuando no conviene, sino simple y sencillamente nada más lo que es no jurar, y nomás que tú sí sea sí y tú no sea no. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Ok, siguiente. Vamos. Ahí vamos. Sí, versículo 13. Hermanita Laura, ¿me ayuda? Sí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Amén. Ok. Bueno, ahí entra la primera preguntita y ya cambiamos al último subtítulo, que es, por tanto, hermanos, oración. ¿Verdad? Y pues es lo que nos recomienda el Señor, ¿verdad? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas, ¿verdad? ¿Qué debe hacer aquel que de entre nosotros está afligido? Hacer oración. Hacer oración. El que está alegre, cantar alabanzas. Muy bien. Y que dijo el pastor el domingo. Y llegan tarde a las alabanzas. No lo vi porque nos tocaron los chicos. Porque llegué tarde. Y no llegan temprano a lavar. Bueno, no me hubiera caído ese saco. Yo sí llego temprano. Yo tampoco, a mí tampoco. Yo sí llego temprano también. Pero bueno. Luego no agarró piedras el pastor. Yo tengo que estar a la 1:30 con otro. Mucho más temprano. Bueno, siguiente. La hermanita Laura, ¿me sigue ayudando con el 14 y 15? Sí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Siempre me llama poderosamente la atención que cada palabra que está puesta en la escritura, válgame la redundancia, está ahí por algo, ¿no? O sea, dice que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, o sea, mándelos traer, ¿verdad? Y oren por él. O sea, lo primero es orar por él, ¿ok? Y después dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? Y lo dice, y la oración de fe salvará al enfermo, no sanará, salvará. Sí. Ok, y no, es que si lo levanto aquí ahorita como Lázaro, espérate, está bien que sí, pero bueno, si el Señor quiere lo hará, ¿verdad? Pero
no es exactamente lo que dice, sino que salvará al enfermo. Y el Señor, entonces ahora sí, el Señor, el que tiene todo el poder para hacerlo, lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque están con Él, ¿verdad? O sea, están orando por Él, en comunión con Él, con el Señor. Y el Señor, si es su voluntad, lo va a levantar y le serán perdonados sus pecados, ¿verdad? Y así es. Y entonces, todo en el orden en que corresponde, ¿verdad? No como uno cree que dice, sino qué dice el Señor, ¿verdad? O sea, qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. No qué es lo que me imagino que dice, ¿verdad? Ok, siguiente pregunta. Dice, el que esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Así es. Y oren por él. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite. O sea, ungirle con aceite creo que ya está claro, el pastor lo explicó, pero pues es simplemente, o sea, ok, oren por él, pero pues también sánenlo, claro, en el sentido de que si es necesario llevarlo al doctor, llévenlo al doctor, si es necesario darle una pastilla, pues denle una pastilla, en el nombre del Señor, fíjate cómo dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, o sea, aún lo que te tomas, el jarabe, la pastilla o el llevarlo al doctor, Señor precioso, lo ponemos en tus manos. Por supuesto, porque ¿quién lo va a levantar? El Señor. El Señor. La oración lo va a salvar, ¿verdad? Pero el Señor lo va a levantar si es su voluntad, ¿verdad? Hay mucho, abunda mucho ahorita gente que declara, o sea, que declara sanidad por los demás cuando, pues, ¿dónde dejas la soberanía de tu Dios? O sea, ¿cómo que declaro que ya está sano? O sea, espérame, o sea, vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor, pero ¿cómo nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo? O sea, pasa de mí esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tu voluntad. Haz tu voluntad en la vida de nosotros, tanto en lo bueno como en lo malo, entre comillas lo digo, porque para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, lo dice Romanos 8:28, pero en ese sentido, o sea, no puedes dejar a un lado la soberanía de tu Señor, o sea, ¿quién te crees? Y eso es difícil de entender en estos tiempos, muy difícil, mucha gente... No, es que tienes que orar porque se sane, no, o sea, entiende, o sea... ¿A quién estás orando? Al creador del cielo y de la tierra y al todopoderoso y al soberano es su voluntad, si él lo quiere. Porque si le estás orando al osito Bimbo, pues entonces es otra historia, ora lo que tú quieras, ¿verdad? Pero sí, es verdad. Pero si le estás hablando al soberano, Señor, haz tu voluntad, Señor. Nuestro deseo es que se sane, Señor. Ese es nuestro deseo. Pero obra conforme a tu voluntad en ello, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué hará la oración de fe? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Correctísimo. Salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo está bien? Qué estudiosos me salieron hoy, qué bárbaro. Nadie tiene ninguna duda. Es que el pastor lo dejó muy claro el domingo. Sí. Ok. Seguimos, versículo 16. Leo y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Y nos dice ahí la preguntita: ¿qué debemos hacer cuando nos ofendemos unos a otros? Confesar nuestras ofensas. Confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Así es. Confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados.
Cuando habla de confesar vuestras ofensas unos a otros, ¿se refiere al perdón o se refiere Que se me... al chisme? No, que se metiste la pata. Mira, te ¿Cómo? voy a confesar. Como Mira, te dijo voy a el No sé confesar. pero de mi hermanita. Pero como dijo Un el secreto. pastor, si la regaste, pues nomás ve y di, pues la regué. No, habla de confesar, o sea, de perdón, ¿verdad? O sea, está Claro, hablando claro, de claro. perdón. No de ir al padre. Sí, o sea, entre nosotros, ¿verdad? O sea, obviamente si yo tengo algo contra mi hermano, pues voy con él, ¿verdad? Y de a eso Claro, se sí, refiere, sí, sí. ¿verdad? Unos con otros, así es. ¿Qué debemos hacer? Ya contestamos, ¿no? Entonces, este versículo supongo que en las iglesias católicas lo sacan fuera de contexto, ¿no? Cuando Bueno. se refiere a confesar vuestras ofensas, se refiere como a confesar. Ya entiendo, ya ¿Me entendí. explico? Creo que por ahí. Sí, iba a ir con un cura ya Sí, y, un y cura. confesarle Ajá. mis pecados. Ajá. Sí, no, pues a lo mejor, ¿verdad? Claro. Sí, y es que eso entre muchas cosas, ¿verdad? Entre muchas otras cosas más. Pero aquí sí habla del hermano, unos con otros. Muy bien. Versículo 17, y luego muestra el ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. A ver si hay más. Sí. 19, sigo leyendo. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Órale, y así es que dice la preguntita ahí: ¿qué repercusión tendrá en una persona la obra de aquel que le haga volver del error de su camino? ¿Qué repercusión habrá? Salvará De muerte un alma. Salvará de muerte un alma y y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes que nos brincamos una pregunta? Sí, Donde dice, ¿qué tanto puede la oración eficaz del justo? Ay, sí, no, como que no la Parece que No pusieron. la viene. pusieron aquí. Sí, se ve que no viene, tienes razón. Sí, no Sí. está. Es correctísimo, no la brincamos, pero ahorita la contestamos porque pues ahí está Pues la ahí respuesta. está, la respuesta está. Sí, vamos a leer esa preguntita de antes primero, Ujú. que es: ¿qué tanto puede la oración eficaz del justo? Mucho. Mucho, así es. Y la última pues ya la leímos, ¿verdad? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto me llama mucho la atención, esto último que vimos, porque Jesús lo dijo. Jesús se lo dijo a sus discípulos que mayores cosas que las que Él hace harían, ¿verdad? Y habla de estas cosas, no es algo, ¿cómo decirlo? Místico, vamos a hacer cosas y no, o sea, simple y sencillamente vas a salvar de la muerte un alma y cubrirás multitud de pecados, pero obviamente no lo vas a hacer tú, lo haces, obviamente lo hace el Señor a través de ti, entonces eso es lo que hace que tú seas un accionador de la gracia, de la fe, de la misericordia y de todo lo que el Señor derrama sobre ti y a través de ti para los demás, ¿verdad? Entonces así es como nos hace partícipe de su maravillosa obra y somos verdaderamente pues indignos de ello, ¿verdad? Pero pues al Señor le agradó hacerlo así. Preguntas, dudas, comentarios, hermanos.